Bienvenidos a Barra UNAM, en el espacio que el Colegio de Ciencias y Humanidades tiene, y les ofrecemos unos números de teléfonos para que en caso de dudas o aclaraciones sobre el tema que vamos a tratar, ustedes puedan comunicarse. La plática de hoy será sobre la perestroika, las revoluciones del Este y la desintegración de la URSS. El objetivo del tema es conocer, comprender las causas de la caída del socialismo real, sus antecedentes y sus consecuencias. El tema lo vamos a dividir en tres partes: antecedentes, factores que desencadenaron el derrumbe del socialismo en la URSS, en la Europa del Este, y sus consecuencias, y algunas conclusiones. Para iniciar, retrocederemos en el tiempo hasta la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia, el viejo imperio ruso, participa. Su participación culmina con el triunfo de la Revolución de 1917, dirigida por Lenin. Este triunfo lleva al surgimiento de un nuevo Estado, un Estado socialista, el primer Estado socialista en el mundo. ¿Qué significa la Revolución rusa? Esta revolución tiene un significado trascendental. Por primera vez, como ya dije, se establece un Estado socialista con dos características específicas: una base política que se centra en los soviets. Los soviets son consejos de soldados, campesinos, obreros, y características económicas específicas: la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción y la colectivización de estos. A la muerte de Lenin, en 1924, surgirá una pugna política que se da entre dos líderes fundamentales, Trotsky y Stalin. Trotsky tenía un proyecto de revolución permanente e internacional, es decir, una revolución que rebasara el territorio de la Unión Soviética, de lo que será la Unión Soviética, y por el contrario, Stalin tenía un proyecto distinto, una revolución que incluyera a un solo país, la URSS o la futura URSS. De los dos proyectos, el proyecto que triunfará será el proyecto de Stalin. Stalin llegará al poder e establecerá una dictadura de facto. El stalinismo lo podemos dividir en dos aspectos: el aspecto político, el aspecto económico, como lo más importante. Dentro del aspecto político, dijimos, se establece una dictadura de mano dura, en la cual pues hay una pérdida de 9 millones de seres humanos. Desde el punto de vista económico, Stalin plantea los llamados planes quinquenales, los cuales hacen una planeación de la economía con metas específicas a lograr cada 5 años. Por eso se llaman planes quinquenales. El resultado es un desarrollo inusitado, un desarrollo económico que convierte a la URSS en muy poco tiempo en una gran potencia. Para 1939, cuando se va a iniciar la Segunda Guerra Mundial, la URSS, que de hecho surge desde 1922, participa, pero su intención inicial era precisamente no hacerlo. Para ello, en 1939, Stalin firma un pacto de no agresión con Hitler. Sin embargo, este pacto va a ser roto por los alemanes y en 1941 Hitler invade la URSS. A todo lo largo de su frontera lanza toda su fuerza militar contra la Unión Soviética. El momento culminante de este ataque es el sitio a Stalingrado. El sitio a Stalingrado tiene una larga duración y hay una defensa heroica del pueblo ruso, y triunfarán
en este sitio, rompiéndolo y persiguiendo al ejército alemán. Todos sabemos cómo concluye la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, por un lado, y los rusos por el otro, lograrán destruir el bloque de los alemanes y los japoneses, y con esto triunfarán las potencias capitalistas de los aliados. Dos tratados van a ser muy importantes. En los tratados de Yalta se reúnen las potencias y van a tratar de limitar en estos tratados el avance de la Unión Soviética hacia la Europa del Este. En los siguientes tratados, los tratados de Potsdam, se fijarán las sanciones que deberá pagar Alemania por los daños que sufre la humanidad, podríamos decir, a consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial. Un nuevo periodo en la historia surgirá a consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial. Este nuevo periodo lo conocemos como la Guerra Fría o el sistema bipolar. Dos bloques se van a formar y entre ellos va a existir una tensión permanente, pero que no llega a desbordarse nunca totalmente. Estos dos bloques están representados por las dos potencias más importantes del momento: Estados Unidos, que representa al bloque capitalista, y la URSS, que representa al bloque socialista. ¿En qué consiste esta tensión? Es una situación de guerra sin realmente haberla, por lo menos no haberla entre las dos potencias y sus aliados, pero sí hay una gran tensión psicológica, política, armamentista, una carrera, una competencia que se da en todos los aspectos. Esta tensión se refleja, por ejemplo, en la política que se desarrolla en los Estados Unidos, con una persecución ideológica muy fuerte que encabeza el senador McCarthy y que consiste en perseguir a todas las personas que no tuvieran las ideas a favor de la política norteamericana, es decir, ideas que pudieran sonar comunistas o antinorteamericanas. A este periodo se le conoce también como un periodo de cacería de brujas. En la carrera espacial puede verse también esta competencia. Vemos cómo los primeros en lanzar satélites al espacio van a ser los rusos con el Sputnik, y lanzar seres vivos al espacio también, como en el caso de la perrita Laika o la primera mujer astronauta, que es Valentina Tereshkova. En fin, esta era la situación que se da. Aparecen conflictos muy fuertes relacionados con este periodo y con esta tensión permanente a la que hemos hecho referencia. Conflictos muy serios como fueron la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, el problema de Alemania. Recordemos que Alemania se encuentra dividida en dos partes, la crisis de los misiles en Cuba. En fin, todos estos conflictos son los que realmente configuran la situación de un sistema bipolar controlado por dos potencias. Bien, tenemos entonces una URSS fuerte, poderosa, por lo menos esta es la imagen que da al mundo, una URSS poderosa, invencible. ¿Cómo es posible entonces que en 1989 empiece a dar una imagen al exterior de desquebrajamiento? Y para 1991, un derrumbe estrepitoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la URSS que va a provocar este derrumbe estrepitoso? En realidad no fue un derrumbe estrepitoso. Sucedieron circunstancias específicas, factores que fueron determinando poco a poco la caída del sistema ruso.
del sistema soviético. Factores de carácter económico, factores sociopolíticos, factores ideológicos. Los factores de carácter económico fueron, en primer lugar, en la agricultura. En la agricultura, normalmente la URSS había sido productora de grano, gran productora de grano, pero para los años 70, 80, la situación cambia. Rusia o la URSS empieza a importar grano, desciende su producción y empieza a comprar a las potencias como Estados Unidos y Canadá grano. Esto la coloca en una posición de debilidad ante las potencias y de dependencia, debilidad y dependencia ante las potencias, sobre todo Estados Unidos, por supuesto. Desde el punto de vista industrial, también hay una crisis económica. Por razones de defensa, la URSS canaliza toda su fuerza industrial a la producción de armamento, a la industria militar, descuidando la producción de artículos de consumo básico y de artículos duraderos para la población. Desde el punto de vista de los energéticos, todos sabemos que Rusia cuenta con enormes recursos energéticos y va a gozar del auge petrolero en la década de 1973. Pero para 1983, 10 años después, también la URSS participa de la crisis de precios del petróleo y esto ocasiona daños a su economía. Factores sociopolíticos. Primero mencionaríamos un deterioro en la calidad de vida. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores más significativos sería un descenso en la calidad de vida y un descenso en la perspectiva de duración de vida. Es decir, aumenta la mortalidad infantil, aumenta la mortalidad de los adultos y si se tenía una expectativa, digamos, de 70 años de vida, esta expectativa desciende. Desde el punto de vista de la burocracia, aumentan los problemas. La burocracia aumenta en cantidad y en privilegios, en deterioro del resto de la población. Y otro problema más se presenta, que es el problema de la cohesión social. Se remarcan las nacionalidades, se remarcan las diferencias entre las etnias y entre las religiones. Desde el punto de vista de los factores ideológicos, podríamos decir que la política de control de libertad de expresión, la URSS había ejercido un control muy férreo en relación a la libertad de expresión en todos sus sentidos. Libertad de expresión oral, escrita, artística, política, científica. Esto pues va a traer conflictos muy serios y va a cuestionar el sistema, ver si realmente este sistema era viable o no lo era. Un factor externo va también a crear graves conflictos para la URSS. Me refiero a la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán se convertirá en el Vietnam de los Estados Unidos. Será una guerra de desgaste que traerá desprestigio a la URSS y muchas pérdidas humanas. También hay un factor de atraso en relación técnico-científico. Este atraso técnico-científico se debe a los controles que ejerce la URSS para entablar comunicación con la comunidad científica internacional. Esto trae como consecuencia atraso, y este atraso, desde el punto de vista técnico-científico, se manifiesta especialmente en la computación, la fibra óptica y las telecomunicaciones. Este era el panorama que se vivía internamente y que empezó a despertar inquietudes, incluso en los gobernantes. Era obvio que a partir de la década de los 80 se necesitaba un cambio.
reformas, mejoras, un cambio estructural que sacara a la URSS de esa situación que hemos explicado. Para 1985, Mikhail Gorbachov llega al Partido Comunista Soviético como secretario general. Desde un principio plantea la necesidad de estos cambios. Hay una preocupación, insisto, de reestructurar todo el sistema. Para ello, Gorbachov plantea una reforma la que él llama perestroika. Esta reforma es una reforma estatal que incluye dos aspectos especialmente, la perestroika económica y la perestroika política. ¿En qué consiste la perestroika económica? Bueno, había que cambiar el sistema de monopolio, este sistema de control estatal en la producción, la distribución y la comercialización de los productos. También había que modernizar tecnológicamente a las empresas. Tecnocientífico, había que llevar los avances a las empresas para mejorar la producción. Había que reformar el sistema de precios y salarios, con el fin de aumentar el poder adquisitivo del pueblo soviético, es decir, su poder de compra. Y por último, había que crear una política de incentivos en los trabajadores para llevarlos a una alta productividad. La propuesta que hace la perestroika es hacer partícipes a los trabajadores de las empresas mediante acciones. Todo este proyecto económico tenía una meta, llegar a establecer una economía de mercado, es decir, poco a poco ir cambiando a establecer este sistema, un sistema de economía de mercado. Desde el punto de vista político, la perestroika también tenía planes específicos. El primer punto, sin el cual no se podría llevar a la práctica ningún otro, era la democratización. Democratización en todos los aspectos de la sociedad. Repito, sin esto no podría llevarse a la práctica ninguno de los demás aspectos. También debía de establecerse una preocupación básica en el Estado por resolver las necesidades sociales. Desde el punto de vista internacional, la URSS pensaba que era necesario, a partir de este momento de la perestroika, abrirse al mundo, no importando la diversidad de sistemas políticos que hubiera. Era necesario establecer nuevas relaciones con el mundo. Y por último, una planeación científica para todo proyecto de carácter económico. Ahora, estos dos aspectos de la perestroika, el aspecto económico y el aspecto político, necesitaban un complemento. Este complemento es la glasnost. ¿Qué es la glasnost? La glasnost es la transparencia. Eso significa la palabra, transparencia. ¿Transparencia en qué? Transparencia en la información. Gorbachov sostenía que era indispensable dar toda clase de información transparente sobre todos los aspectos del gobierno al pueblo ruso, al pueblo soviético. Bien, a pesar del entusiasmo que el equipo que trabajó con Gorbachov puso en la realización de este proyecto, la perestroika, por las condiciones y el estado deplorable en que se encontraba ya, digamos, el país, la perestroika, que para todos era una necesidad sentida, no dio los resultados que se esperaban. Por el contrario, vino a ser un detonador del derrumbe estrepitoso del sistema socialista, tanto en la URSS como en los países socialistas de la Europa del Este.
con características distintas, es decir, no son las circunstancias las mismas para la URSS como para los países de la Europa del Este, pero cada uno en su situación histórica presentaba los mismos problemas. Por lo tanto, el cambio era indispensable para todos ellos. Sin embargo, el resultado fue lo opuesto. Estrepitosamente se derrumbaron los sistemas socialistas de la Europa del Este y dentro de la propia Unión Soviética. Veamos algunos de estos efectos. Los efectos internos que se sintieron de inmediato fueron las carencias alimenticias, la escasez de vivienda, en fin, crisis interna y movimientos sociales. Los externos, pues el más sonado indudablemente fue la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de la Alemania bajo un sistema socialista, bajo un sistema capitalista. La independencia de los países bálticos en 1990, el fin del socialismo en Checoslovaquia, 1989, el caso de Yugoslavia, que es un caso específicamente violento, de extrema violencia por las diferencias culturales, étnicas y religiosas. Luego el proceso de cambio en Polonia, Rumania, Hungría, hacia una economía de mercado. Y finalmente, la desintegración de la URSS. Poco a poco, las repúblicas se fueron desintegrando. ¿Qué significa entonces la caída del llamado socialismo real para el mundo de hoy? Bueno, lo más importante es mencionar que este acontecimiento ha sido el más importante de la historia mundial contemporánea. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se inicia un nuevo periodo. Hay una remodelación del mapa del mundo y una remodelación del mapa de Europa. Se derrumba el sistema bipolar, queda un solo sistema triunfante, el capitalismo, con su líder, Estados Unidos, como única potencia. Esto fortalece el sistema colocándolo como un capitalismo salvaje. Y por último, un cataclismo ideológico que ha sumido a la izquierda del mundo en un desconcierto total y por lo tanto una fuerte crisis dentro de las ciencias sociales. Esto aún no está resuelto. Falta mucho que decir, mucho que observar sobre lo que va a suceder. La situación actual en la URSS es totalmente nueva. Han aparecido nuevos países, y no solo en la URSS, sino en la Europa del Este, una nueva Europa con nuevos países y un nuevo territorio que antes ocupaba un solo país. Ahora bien, vamos a resumir los puntos fundamentales. Recordemos entonces que la perestroika tenía la intención de reestructurar el sistema socialista en la URSS mediante cambios económicos y mediante cambios políticos. Desgraciadamente, la situación que ya inicialmente explicamos con los factores que señalamos había creado tal deterioro que fue imposible llevar a la práctica esto. Hoy la URSS está sumida en una crisis bastante grave y el mundo, pues, desconcertado también, sobre todo la izquierda, como ya la mencionamos, y tenemos un nuevo mapa de Europa y un nuevo mapa de los viejos territorios de la Unión Soviética. Ante esta situación, pues, será muy importante discutir qué va a suceder después, qué nos espera, qué cambios nos esperan para la Europa del Este. Ahorita hemos visto que la situación de Yugoslavia es verdaderamente dramática, la guerra continúa. Acabamos de vivir hace unos meses el gravísimo conflicto en Kosovo y aunque en algunos de los países el proceso ha sido, digamos, pacífico,
el proceso de cambio. En Yugoslavia no ha sido así. Lo habíamos indicado ya como un caso especial en el cual pues las diferencias culturales, las diferencias étnicas y las diferencias religiosas han creado un gravísimo conflicto que aparentemente no tiene hasta este momento una salida que deje satisfecho a los propios integrantes de este país. Los croatas, los serbios, los bosnios, los kosovares viven en un conflicto grave que pues continúa, y esperemos que con el tiempo esta situación pues llegue a resolverse en los mejores términos. En cuanto a el panorama exterior, decíamos, de los Estados Unidos, como única potencia, pues ha permitido que el capitalismo se engrandezca y se sienta como el único sistema triunfador. Decíamos que el desconcierto de la izquierda era muy grave, lo sigue siendo. Se esperaba la caída del capitalismo y cayó el socialismo. Veremos entonces qué sucede después, más adelante. Agradecemos a ustedes la atención prestada para esta sesión y los esperamos para la siguiente ocasión. Mil gracias.